queremos en este día poder compartir con ustedes esta alabanza, decirles que estamos unidos a pesar de la distancia, que nosotros somos la iglesia y que nos unimos en esta situación para poder adorar a Dios. Vamos. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Todos juntos. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Desde el Centro Cristiano de Villa Carlos Paz, Córdoba, República Argentina, soy el pastor Ernesto Villarreal y quiero compartir con ustedes un tema maravilloso, la palabra de Dios, el Cordero de Dios, así le he intitulado este mensaje. Y Juan en el capítulo 1, versículo 29, dice claramente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tiempos de Moisés, los hebreos estaban esclavos en Egipto, como ya sabemos, podemos ver e informarnos a través de tantas películas y bueno, por supuesto en el tiempo de la Pascua se hace mucha referencia al respecto. Dios lo manda a Moisés para que sea justamente aquel emisario enviado por Dios para ver al rey de Egipto, es decir, al faraón, para que dejara en libertad al pueblo de Israel, para que le sirviera, y dice específicamente en el desierto. Evidentemente luego Dios llevaba al pueblo de Israel
para poder servirlo en la tierra que ya les había escogido. El pueblo egipcio experimentó como última advertencia la muerte de los primogénitos, luego que Dios mostrara la supremacía con terribles plagas que por ello tomó la decisión el rey de Egipto de dejar libre al pueblo hebreo. En aquella noche de la muerte de los primogénitos, el Señor constituyó la Pascua. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque constituyó la Pascua por algo muy importante. ¿Pero qué es la Pascua? Viene del vocablo hebreo Pesach y significa pasar por alto o pasar por encima. Y figurativamente es preservar y mostrar misericordia. El pueblo hebreo recibe la orden y a su vez una advertencia para que la muerte pasara de largo de sus casas. Lo que debían hacer era pintar con la sangre del cordero inmolado los dinteles y la columna de las puertas de las casas. Y allí podemos ver claramente, por lo que Juan nos acaba de escribir allí en su carta, que Juan el Bautista, cuando ve justamente a Jesucristo, lo ve como el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo vio a Jesús que venía a él y reconoce, que públicamente lo declara, que Jesucristo, el Hijo de Dios, lo ve como el Cordero enviado por Dios para salvar y redimir al mundo entero. He aquí, él dice, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Cristo es el Cordero provisto por Dios para ser sacrificado en lugar nuestro. Cristo fue el Cordero de Dios que vino a ocupar nuestro lugar. Porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hechos, somos responsables de nuestro pecado. Y dice la palabra del Señor que justamente el pecado nos lleva a la muerte. Y por ello Dios envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías también vio como el Cordero de Dios provisto por el Señor Dios Padre Todopoderoso. Isaías lo vio de esta manera y evidentemente dice en el capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y dice, como cordero fue llevado al matadero. Y también dice y hace referencia, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí podemos hablar muchísimo respecto a esto, porque el comportamiento de Jesucristo hombre en la tierra, cumpliendo el propósito de Dios para poder salvar y redimir a toda la humanidad, a todos los seres humanos, hombres y mujeres que puedan arrepentirse, que quieran arrepentirse, que tomen la decisión de tomar el sacrificio de Cristo, reciben ese perdón de Dios, porque Él cayó, Él no abrió su boca ni para quejarse, ni para poder ponerle a Dios alguna objeción alguna, sino que aceptó la perfecta voluntad de Dios. Aún en el Getsemaní podemos ver cuando Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y allí es cuando Dios lo toma como el verdadero Cordero de Dios y lo envía al sacrificio, es decir, para ser crucificado por todos nosotros. Cristo lo que hizo es abrir el camino, y esto es lo glorioso de todo esto, abrir el camino hacia la comunión eterna con Dios el Padre. Es decir, nos abrió el camino que nadie podría haberlo hecho, que nadie podría haber cumplido. Cristo vino como Cordero de Dios para quitar el pecado de todos nosotros. Como Cordero de Dios vino justamente para abrirnos el camino hacia la comunión eterna con el Padre Celestial. En tiempos de Moisés, luego de pintar los dinteles, le fue dado la orden de entrar en sus casas y no salir. Escuche esto, tome en cuenta que cuando el pueblo de Dios es advertido que en esa noche debían justamente sacrificar el cordero y con su sangre pintar los dinteles y las columnas de la puerta, allí era para que la muerte pasara de largo y no pudiera justamente haber ninguna víctima entre el pueblo del Señor. Es decir, que allí reciben esa orden y entrar a sus casas. Le da la orden
orden para que entren y que no debían salir. No debían salir. En tiempos de Isaías, en su mensaje profético, también mandó al pueblo entrar a sus casas y no salir. El profeta Isaías es un profeta que realmente habla maravillosamente. En este capítulo 26 habla de varias cosas que tienen una connotación muy importante, como Mateo en el capítulo 24. Hace justamente una apreciación de los advenimientos futuros y justamente hace clara referencia respecto a lo que debía ser el pueblo del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 26 de Isaías, versículo 20 dice: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. La indignación, porque ya habían provocado a Dios demasiado. Ya la humanidad, el pueblo inclusive de Dios, había pasado por alto las normas de Dios, las conductas para poder vivir en una moralidad normal, en una moralidad santa, que pudieran observar lo que Dios les decía porque era para el bien de ellos. Pero ¿cuál era el problema? En que el pecado había llegado hasta la mismísima presencia de Dios, al trono mismo de Dios, que ya llegó a la indignación. La indignación es la irritación. Irritaron a Dios, enojaron a Dios. Allí estaban vehementemente airado Dios por causa del pecado, porque lo provocaron. Como en el día de hoy todos los seres humanos, no hay nación que no se alió a toda esta situación donde en definitiva por razones ideológicas, políticas y conveniencias personales habían tomado justamente la decisión de provocar a Dios sin importar la moralidad o lo que Dios estaba pensando, de derramar sangre inocente, por ejemplo. Por eso Isaías 26:20, anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Queridos amigos, tenemos que entender de que todo lo que estamos viviendo alrededor nuestro no es otra cosa que vivir como consecuencia de la indignación de Dios, porque ya Dios está indignado por ver la conducta del hombre. El hombre es como que vive como que Dios no existiera, sin tener en cuenta a Dios. En nuestro tiempo, así como en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Isaías, en nuestro tiempo, hoy por hoy, el mundo entero es orientado a no salir de sus casas para cortar la pandemia de una u otra manera, para no ser medio de contagio o no ser contagiado. Y hay que cooperar, hay que tomar esta conciencia, hay que saber realmente de que si yo colaboro voy a poder contribuir a aquellas medidas que toman los que saben, los que están trabajando al respecto. Las autoridades inclusive están informándonos y debemos hacer caso, someternos y entender lo que en definitiva nos conviene a todos los seres humanos. Ahora, Cristo, por su sangre preciosa, hace pasar por alto la muerte. Y esto es lo más maravilloso. Cristo, por su sangre preciosa, hace pasar por alto la muerte. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Mucha gente se pregunta: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué pasa esto otro, lo otro? Y le cargan a Dios la responsabilidad de muertes inocentes, por ejemplo, de situaciones catastróficas como las que estamos viviendo, y cargan a Dios la responsabilidad. Pero aquí está bien clarito el porqué. Aquí está el porqué de todos los males del mundo. Porque la paga del pecado es muerte. Lo que hay que hacer es que hay que terminar con el pecado. Hay que arrepentirse. Hay que pedirle perdón a Dios. Y entonces Dios nos da el regalo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, que la sangre de Cristo fue, es y serás eficaz. Es poder en la vida del cristiano. Es poder muy eficaz en la vida de todos aquellos que creemos en Él, que hemos tomado la actitud de arrepentirnos de nuestros pecados y de haberle recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos deja sin culpa. La sangre de Jesucristo
nos da la bendita comunión con el Padre Celestial. Y es una comunión que comienza aquí en esta vida, y es una comunión que va trascendiendo los tiempos y los espacios hacia la vida eterna. La sangre de Jesucristo nos cubre de todo mal. La sangre de Jesucristo nos protege a su vez y nos libra. La sangre de Jesucristo es poder en la mano, en la boca, en la vida, en los ojos, en los oídos de cada uno de aquellos que creemos en Él. Pero claro, la mayoría de la gente desconoce esto, o las religiones no se han ocupado de presentar el sacrificio de Dios en la persona de Jesucristo, porque el mensaje de Dios es bien leído en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Señor y el Salvador de todos aquellos que creemos. Así que la frase, el Cordero de Dios, expresa, por ejemplo, la misión salvadora de Cristo, declarando el propósito de su venida: morir para salvarnos a nosotros, morir para dar vida a otros. Por ello, Él se tomó el tiempo y dijo, aun cuando estaba con vida, a los discípulos: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, os la doy. Es decir, esto es algo maravilloso. Entender de que Jesucristo, hombre, conscientemente sabía muy bien en el estado en que se encontraba la humanidad. La humanidad no tenía salida, pero Jesucristo, viendo que no tenía salida, dijo: bueno, yo voy a poner mi vida en rescate por muchos. Y es lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, yo quiero informarles que en esta hora la gracia y el favor de Dios nos permite tomar reflexión, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, es más que suficiente para invocarla, para poder reconocerla y limpiarnos de todo mal. Para concluir este mensaje, puedo decirles que la sangre de Cristo es tan eficaz que toda persona que reconozca su sacrificio hará pasar por alto, hará pasar de largo la muerte. Es decir, que la misericordia, la gracia y el favor de Dios vendrá sobre nuestras vidas para hacer pasar por alto la muerte, hacer pasar por alto la miseria, hacer pasar por alto la enfermedad, hacer pasar por alto las maldiciones, hacer pasar por alto las opresiones, hacer pasar por alto las pestes, por ejemplo, como ahora, hacer pasar por alto tantos males que vienen y vienen a avasallar nuestra integridad, la integridad de nuestras vidas y la integridad de nuestra familia. Por ello, hoy quiero invitarles a que podamos ser conscientes de lo que Dios nos ofrece y poder estar abriendo el corazón y poder recibir lo que Dios nos ha ofrecido. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres esa vida eterna? Es necesario que le recibas. Abre tu corazón, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Reconoce tus pecados y pídele perdón. Y si quieres hacerlo, puedes bien repetir conmigo esta oración. Vamos a rezar juntos así. Di conmigo, allí donde estás. Si estás en familia, aún todos juntos pueden repetir. Diga conmigo: Señor, me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Vamos a orar ahora para que la gracia y el favor de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Padre, que la sangre de Cristo nos cubra de toda amenaza. Padre, que la sangre de Jesucristo nos libre de todo mal. Solo tú eres el Dios Todopoderoso. Reconocemos que eres el auténtico y único Dios soberano. Por lo tanto, te ruego que la gracia y la virtud de tu Espíritu Santo sea llegando a cada hogar que en este momento está viendo y está oyendo. Mira si hay enfermos, si hay necesitados, si hay oprimidos. Padre, derrama de tu gracia sobre esa vida, sobre ese hogar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te rogamos en este tiempo, Señor, de alarma mundial. Necesitamos de que tú nos ayudes a liberarnos de esta pandemia. Señor, extiende tu mano porque reconocemos que tú eres el único que puedes librarnos de esta situación tan terrible. Por eso te ruego que la gracia y la virtud de tu Espíritu sea sobre cada uno en particular.
yo quiero rogar sobre cada vida y cada hogar en este momento la gracia y el favor y la bendición de Dios sobre ustedes. Amén. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Que